Buenas tardes a todos, buenos días a los que estén más lejos y saludos a los que puedan ver eh, próximamente este webinar a través de la grabación. Espero que esta segunda oportunidad que vamos a tener ahora y que repetiremos más a menudo, pues sirva para ir mejorando el uso del programa. La idea es hacer hoy un ejemplo sencillo, pero intentando pues comentar cuáles son los aspectos que tenemos que considerar a la hora de usar el programa. Vamos a realizar una marquesina, es decir, una membrana horizontal más o menos pegada a un edificio, y para ello empezaremos como siempre creando una malla y en esta malla luego crearemos la marquesina. Vamos a tomar, como hemos visto en el menú de creación, malla, un rectángulo que tenga, por ejemplo, 16 metros de largo por 6 de ancho. Cuando realizamos un perímetro, siempre tenemos en la parte superior la superficie de la figura para comprobar que no nos hemos equivocado de unidades o de algún valor. También tenemos otro cuadrícula que nos permite tomar perímetro fijo o no, pero ahora no lo vamos a considerar, el perímetro fijo. Y dado ya este perímetro que es correcto, aceptamos una malla cuadrada más pequeña. Esta malla no pasa por los vértices. Podemos decir que pase por el vértice 1 y ahora ya la malla ya pasa por todos los vértices. Vamos a recortar la malla. Y una vez recortada, guardamos, salimos y vamos a guardar esta malla en una carpeta, en un archivo que le vamos a llamar webinar 2. Lo reemplazamos. Tenemos la malla en el programa. Estas mallas que crea el programa WinTest son unas mallas que podríamos llamar mallas inteligentes, en el sentido que no es lo mismo que importar una malla desde otro programa. En esta malla ya vemos que hay dos caras, la superior y la inferior. Vemos que hay 4 puntos que son fijos. Y si, por ejemplo, numeramos los cables, veremos que hay 4 cables. Por tanto, es una malla que ya tiene una serie de datos para poder trabajar. Vamos a hacer ahora una cosa importante, que es crear, bueno, voy a borrar los cables, crear una serie de vértices en el lado superior. Estos vértices me servirán para crear otros nuevos cables y para poder aplicar offsets. Lo veremos a continuación. Voy a dividir esta longitud de 16 metros en 4 trozos de 4 metros. En nudos, editar nudos. Voy a editar el punto de medio, que es este. El punto de medio es este. Y este de aquí. Y estos puntos voy a decir que son puntos vértice. Esto nos va a servir para crear nuevos cables. Vamos a cables, editar. En este momento solamente hay 4 cables, los 4 cables del rectángulo. Toco en inicializar. Los cables actuales serán anulados y se crearán 2 de nuevos. Bueno, los que sean, perdón. Y tenemos más cables. Vamos a ver los cables, los voy a numerar otra vez. Ya tengo aquí 4 cables distintos
no uno solo, sino 4 cables distintos. Vamos a aprovechar para hacer otra cosa. Todos estos puntos de aquí que tocan al edificio van a ser puntos fijos. Por tanto, en nudos, otra vez editar, voy a seleccionar todos estos nudos de aquí y voy a hacer nudos fijos. Aquí tenemos un montón de nudos fijos. Si ahora yo volviera a crear los cables, se me crearía un cable entre cada uno de estos nudos, porque son nudos fijos y los nudos fijos son siempre vértices. Por lo tanto, voy a decir que estas barras no son cables. Puedo editar las barras, todas estas barras de aquí. Voy a decir que son barras de longitud fija, porque son barras que no voy a tocar. Y ahora, si voy a cables, editar, puedo reinicializar los cables. Y veremos, al numerar los cables, que ya no hay ningún cable en la parte del edificio, solamente hay cables por la parte de delante. Bueno, ahora ya estamos en condición de poder empezar a crear esta marquesina. Para ello quito los cables para que no me estorben. Voy a levantar una serie de puntos, nudos de editar, este punto de aquí, el punto del medio y el punto del final, los voy a levantar, por ejemplo, 2 metros. Y los puntos de en medio, este punto de aquí y este punto de aquí, los voy a bajar 3 metros. Pero además, en la dirección Y, que es esta, los voy a adelantar 3 metros hacia adelante. Perdón, me he equivocado porque nos vamos a volver atrás. Vamos a editar otra vez este punto de aquí, este punto, lo bajo 3 metros y lo adelanto en Y 3 metros. Para adelantarlo en Y 3 metros puedo hacer dos cosas. Puedo poner aquí un 9, esto sería lo más fácil, pero si no sabemos la coordenada, podemos poner @3. Esto quiere decir que la coordenada, la que tenga, la aumentará 3 metros. O @-3 y disminuiría 3 metros. Por tanto, la arroba sirve para aumentar las coordenadas cuando no sabemos cuáles son. Ahora sí, que han ido a su sitio. Y ahora podemos buscar la forma, como siempre, a través del botón verde. Y tenemos esta marquesina, pero esta marquesina llega al suelo. Yo no quiero que llegue al suelo esta marquesina. Entonces, lo que voy a hacer es separar la marquesina con un cable que sí que llega al suelo, pero la marquesina no llega al suelo. Con el botón de la derecha del ratón voy a crear un offset. Es importante darse cuenta que el menú offset solamente sale en los vértices o en los puntos fijos, pero no en un punto cualquiera. Si le doy aquí con el botón de la derecha, no hay offset. Por tanto, si queremos aplicar un offset, primero tenemos que decir que el punto es un vértice o un punto fijo. Aplicamos un offset. Recuerden que el offset positivo es hacia atrás y el offset negativo es hacia adentro. Por tanto, voy a poner un offset negativo, por ejemplo, de 3 metros. Las unidades están en centímetros. De 3 metros, le doy a aceptar y tengo ya un cable de 3 metros de longitud. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo, un offset de -300, aceptar,
Ya tenemos ahora una marquesina que más o menos se parece a lo que queremos. Pero si no es exactamente la forma que queremos y queremos mover estos puntos, tendremos que liberarlos. Ahora son puntos fijos. Por lo tanto, yo puedo editar el punto, lo pongo libre, y este también lo pongo libre, y ahora puedo buscar la forma con el punto libre. Busco la forma y esto se ha deformado demasiado, por ejemplo. No quiero que... Bueno, ya saben que podemos siempre jugar con la rigidez de estas barras. Si estas barras son más rígidas, el punto vendrá hacia aquí, y si la barra es menos rígida, el punto irá hacia allá. Por lo tanto, voy a editar estas barras, pero como es posible que lo tenga que editar varias veces, vamos a crear un grupo de barras. En barras, voy a grupo de barras, voy a crear un grupo que se llame, por ejemplo, pues tensores, y como barras voy a elegir esta de aquí y esta de aquí. Aceptamos y tenemos este grupo de barras. Ahora yo puedo editar barras, el grupo de tensores, estas dos, y en lugar de rigidez 1 le voy a poner, por ejemplo, rigidez 2. A ver qué pasa. Ha aumentado un poco. Si esto que ha aumentado es correcto, ya está bien. Si no, en lugar de 2 pondríamos 1,5 o 2,5 o 3 hasta que consiguiéramos la forma que deseamos. Yo voy a suponer que este valor ya está bien. Para el ejercicio ya nos vale. Ya tenemos la marquesina preparada en cuanto a la membrana y estos cables tensores que están en la línea adecuada, la línea correcta para poder dar esta forma. Ahora vamos a crear una serie de trípodes en los puntos de la marquesina. Así también practicaremos la creación de trípodes. Para crear un trípode vamos a ir a otros. Crear trípode. Y vamos a hacer clic en el nudo en donde está el punto alto del trípode. Voy a crear un trípode. El trípode hay que orientarlo hacia alguna dirección. Yo puedo orientar el trípode, por ejemplo, hasta este punto de aquí, siguiendo la línea, este punto de aquí, y voy a crear el trípode. Bueno, vemos que nos ha quedado un trípode muy cortito. Esto no es lo que queríamos un trípode hasta el suelo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el suelo es la línea cero, es esta línea de aquí, la que hemos creado al principio. Por tanto, es muy importante cuando creamos un trípode saber dónde está el nivel cero. Para ello vamos a practicar un poco. Primero vamos a quitar el trípode, volvemos atrás, deshacer, quitamos el trípode. Podemos guardar, de vez en cuando es bueno ir guardando lo que estamos haciendo. Vamos a mirar dónde está el origen de coordenadas. Para ello tocamos estos ejes y vemos que el origen de coordenadas está aquí. Y yo lo quiero en el suelo. Para cambiar el origen de coordenadas podemos hacer dos cosas. O en global, centro de coordenadas, o exactamente lo mismo si tocamos los ejes con el botón derecho del ratón. Es exactamente lo mismo. Nos dicen dónde queremos el nuevo centro de coordenadas. Yo voy a decir, por ejemplo, este punto que está en el suelo. Aceptar. Y ahora el centro de coordenadas está aquí.
Bueno, ya está bien, no quiero hacer nada más, pues quito el centro de coordenadas de la vista y volvemos a hacer otra vez el trípode en este punto de aquí. Vamos a otros, vamos a crear un trípode en este punto, orientado hacia este otro, ¿ok? Y ahora tenemos ya un trípode que tiene la altura del edificio. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Creamos un trípode en este punto. Ahora lo vamos a orientar hasta este punto de aquí, este punto de aquí, la orientación, ¿de acuerdo? Y el mástil está orientado hacia allá. Bueno, nos falta el trípode de en medio. En este caso, fíjense que la orientación será en este sentido, hacia arriba, que es el eje Y en negativo. Por tanto, aquí será más fácil. Crea un trípode en este punto y la orientación es Y en negativo. Podría escoger un punto, por supuesto, y creamos el trípode. Ya tenemos los 3 trípodes creados para esta membrana. Bueno, aquí tenemos muchos puntos en el suelo y muchas veces esto más bien estorba. Lo que vamos a hacer ahora es mover los puntos del trípode en nudos, mover nudos. Voy a mover este nudo hasta aquí y este hasta aquí y este hasta aquí y este hasta aquí. Botón de la derecha para terminar. Y ahora tenemos una estructura con menos cimentaciones o menos puntos con los 3 trípodes. Fíjense que esto que hemos hecho de mover los puntos lo podemos hacer tranquilamente porque estamos en la fase de buscar la forma. Si estuviésemos en la fase de cálculo, no podemos mover un punto, porque esto sería tomar el cable y arrastrarlo hasta otro sitio. Esto es otra cosa. Por tanto, cuando estamos en la fase de cálculo, si queremos cambiar una barra, hay que eliminarla y crearla de nuevo. No podemos moverla. Pero en la fase de buscar forma, podemos hacer cualquier cosa porque no son barras, son líneas lo que tenemos aquí. Bueno, suponiendo que esto ya nos gustara, antes de pasar al cálculo hay todavía que hacer una serie de comprobaciones. Por ejemplo, una comprobación muy útil es mirar qué pasa con la lluvia. Tenemos aquí el botón que nos indica dónde va a desaguar esta cubierta y vemos que esta cubierta pues desagua evidentemente por aquí, pero también por la parte de atrás. Por lo tanto, hay que dejar previsto un canalón en la parte de atrás para recoger este agua, aunque la cantidad máxima ya se ve que son los puntos bajos de delante, por supuesto. También, si se tratara de una marquesina que está pensada para hacer sombra, podríamos comprobar la sombra que va a hacer esto. Y recuerden que para comprobar la sombra, aparte evidentemente de poner la latitud, aquí estamos en Barcelona, 41 grados norte, el día del año, este es hoy, la hora solar. La hora solar significa que a las 12 del mediodía es cuando el sol está más alto, sea cual sea la hora del reloj, no importa. O sea, la hora solar es siempre las 12. Pero lo que es más importante es que si yo coloco esta cubierta en planta, el programa asume que el norte está en esta dirección. Si el norte no está en esta dirección, pues habrá que mover el norte para poner el norte en la dirección que toque, porque si no, estaremos haciéndolo mal también. Por tanto, aquí podemos ver cuál es la sombra en planta, por ejemplo, a lo largo del día y ver si esto va a hacer sombra donde queremos que la haga o no. Y a lo largo del año también, pues evidentemente en verano, cuando el sol está más alto, la sombra es más vertical y cuando el sol está en otra época del año es más baja. Por tanto, estas son cosas que podemos mirar antes de dar por buena una forma. Y todavía nos falta otra que es interesante mirar, que es el problema de los gruesos. Por ejemplo, si yo hago un render de esta cubierta
y me acerco mucho, mucho, mucho al vértice de aquí, veo que lo que tengo realmente es un mástil con dos cables, una membrana, pero el mástil tiene un grueso, este mástil, y se está comiendo la membrana. Es que esto aquí va a dar problemas luego con los detalles. Y en el caso del mástil no es muy problemático porque lo que pasará es que el mástil quedará un poco más inclinado hacia atrás y esto no es grave, pero los cables serán más cortos. Por tanto, es importante tener en cuenta estas cosas. Si el problema estuviera en un punto fijo, entonces ya es mucho más complicado porque el punto fijo no lo podemos mover. Bueno, en el blog tienen ustedes una entrada en donde se explica el tema precisamente de los offsets y hay un ejemplo en donde hay recogido un trípode con todo este problema. Por tanto, les recomiendo que si les interesa este problema, lean la entrada del blog. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar este trípode, vamos a eliminar el trípode y crearemos un trípode con un offset previamente en la parte de arriba. En este caso, pues voy a eliminar este punto de aquí, lo elimino, he eliminado el mástil y voy a eliminar esta barra. Aquí no puedo quitar el punto porque hay otros cables. Voy a eliminar la barra, elimino esta barra y ahora vamos a crear un offset en este punto de aquí. Un offset positivo, es decir, hacia afuera, no hacia adentro, de la longitud que consideremos. Si yo considero que aquí desde el eje del tubo, no desde el tubo, desde el eje del tubo hasta el vértice teórico de la membrana me hacen falta, por ejemplo, 30 centímetros, pues pongo aquí 30 centímetros y tengo ya un punto que me está levantando la membrana. Ahora voy a hacer un offset, perdón, un trípode, pero el trípode lo voy a hacer desde el punto superior, desde este punto, la dirección era -i. Ok, ya tenemos el offset. Vamos a mover otra vez los puntos de la base. Y ahora ya es mucho más difícil. Si hacemos un render, aún así ya vemos que en esta posición todavía hay un poco de intersección. Puede que el tubo sea más grande de lo normal, pero como la lona es muy vertical, desde este punto a aquí hay una cierta dificultad. Bueno, en este caso lo que quería es comentar las cosas que podemos o que debemos hacer antes de pasar a la fase de cálculo. Es decir, estar convencidos de que todo esto funciona, de que la altura por aquí es suficiente. Por ejemplo, en este punto vemos que la altura de la coordenada es 2 metros. Siempre la coordenada final, perdón, la coordenada final, porque estamos buscando formas. La forma inicial no nos interesa para nada. Esta forma inicial en rojo no nos interesa. Lo que nos interesa es la forma final. Por tanto, la coordenada de este punto en forma final es 240, perdón, 220. Podemos considerar si es suficiente o no, o si la queremos más alta. En general, pues, se acostumbra a dejar la lona un poco alta para que no se llegue con las manos directamente. 220 es una altura justa, pero 2,5 metros quizás estaría mejor. Esto pues en cada caso lo consideraremos. Todavía podríamos hacer otras cosas, por ejemplo, decir, hombre, esta curva de aquí creo que es muy grande, esta curva de aquí, por lo tanto, la podría hacer más pequeña. Recuerden que para editar las barras, pues cambiamos la rigidez. Si en lugar de 5 le pongo 10, por ejemplo, que es el doble. Y busco la forma. Pues tengo una forma, no se nota mucho, pero una forma más rígida. Y aquí hacemos lo mismo, editar.
Si a pesar de esto queremos poner un poco más, pues podemos ir cambiando la curvatura hasta que tengamos el valor que nos guste. Bueno, con esto ya podríamos pasar a la fase de cálculo o a la fase de patronaje. Si lo que nos interesa es el cálculo, porque depende de que lo que salga se hará o no la membrana, pues vamos al cálculo. Si lo que tenemos prisa es hacer el patronaje, podemos ir directamente al patronaje y luego ya haremos el cálculo a posteriori, suponiendo que tenemos experiencia y sabemos que esto seguro que se va a aguantar, que no tiene ningún problema de cargas muy grandes o cargas excesivas que nos impidan hacer esta solución. Entonces vamos a guardar esto. Normalmente los archivos de buscar forma tienen un nombre cualquiera sin ninguna extensión. Si ahora paso al cálculo, me pide un tipo de membrana. Voy a tomar una membrana, por ejemplo, 702 Fluotop de Ferrari. Y se me ha creado un archivo con una extensión de calc. Evidentemente podemos guardarlo como queramos, pero por defecto nos crea un archivo igual que el otro, pero con una extensión de calc. El otro sigue existiendo, el de buscar la forma, y este es un archivo de calcular. Ahora no podemos mover un nudo, no puedo llevar este nudo de aquí a allí, porque esto significaría coger este cable y arrastrarlo hasta aquí, con lo cual la estructura se rompería. Por tanto, en la fase de cálculo no podemos cambiar los nudos de sitio. Si yo quisiera cambiar esta barra y ponerla más allá, tendría que borrarla, borrar el nudo, crear otro nudo, crear otra barra y decir que esta barra es un cable, pero hacerlo todo de nuevo. Bueno, cuando queremos calcular tenemos que comprobar que la membrana es la adecuada, que los cables son los adecuados, que los tubos son los adecuados, etc. De los tubos podemos mirar rápidamente la proporción con el botón tubo. Vemos que son tubos pues, bastante grandes. Con los cables no podemos ver la proporción porque son muy pequeños, pero si tocamos encima de un cable, tenemos lo que está predimensionado, un cable de 10 milímetros. Esto es lo que está predimensionado. Por lo tanto, siempre podemos calcular y luego ya veremos si esto aguanta o no aguanta. Vamos en primer lugar a aplicar cargas sobre la estructura, porque si no, solamente habría el peso propio. En este momento, si pongo carga total, aquí dice carga total, carga de peso propio, no hay nada más que el peso propio. Evidentemente, esto es muy pequeño. Las cargas las encontraremos aquí en cargas superficiales. En las cargas superficiales vemos que hay 4 cargas. Una que es el viento, que es muy compleja, abarca todo este recuadro. Esto es el viento. Otra que es la nieve, que es un valor sencillo. Otra que es la presión interior, que solamente se puede actuar cuando hablamos de una superficie neumática, o el pretensado de la membrana. Vamos a empezar por el pretensado de la membrana. Aunque el valor está aquí, cuando yo toco en esta casilla, vuelve a salir otra vez la ventana de la membrana. En esta ventana tenemos un valor que es el pretensado. Este valor, de hecho, son 2 valores separados por una barra inclinada, pero podemos poner uno solo si sirve para urdimbre y trama. Por ejemplo, 0,5. Un pretensado significa hacer la membrana más pequeña o hacer la membrana con una dimensión determinada y luego estirarla. Cuando la estiramos, le aplicamos una tensión y esta tensión la vemos aquí. Es importante no poner un pretensado demasiado grande porque será muy difícil aplicar estas cargas e incluso podríamos gastar la resistencia de la membrana o de la estructura solamente con el pretensado. Se aconseja que el valor de la resistencia útil, RD es la resistencia útil, no pase del 25 o el 30%. Ahora estamos en un 11%, por lo tanto, este pretensado es correcto. Vamos a aceptar.
y podemos calcular directamente ya la membrana con el pretensador. Este cálculo es interesante porque nos dirá las fuerzas que tendremos que hacer cuando construyamos la membrana. Para calcular, volvemos a la flecha verde. Antes esta flecha era buscar la forma, ahora es el proceso iterativo de cálculo. Sale esta ventana, que ya explicaremos mejor en otra ocasión. Y lo que voy a hacer es empezar el cálculo. El programa calcula unas cuantas veces y dice la estructura está en equilibrio, aceptamos, salimos de aquí y si esto ya está calculado podemos ver varias cosas. Por ejemplo, podemos ver las reacciones. Tenemos las fuerzas que hay que hacer en estos puntos y nos damos cuenta que hay unas reacciones aquí en la parte alta. Evidentemente, no puede haber reacciones en la parte alta. Esto es un error. Significa que hay que liberar estos puntos. Estos puntos que están fijos no pueden ser puntos fijos, hay que liberarlos. Solamente pueden ser puntos fijos los que están en el suelo y los que están en la pared. Estos sí que son fijos, estos se pueden mover. Por tanto, vamos a editar los nudos. Este nudo, este nudo, este nudo y este nudo. Nudos libres, de acuerdo. Y ahora tendremos que volver a calcular. He hecho expresamente este error porque es un error muy típico. Cuando se empieza con el programa, pues muchas veces se pasa de buscar la forma con unos puntos que son fijos y uno se olvida de liberarlos. Vamos a seguir calculando. Puedo decir que empiece otra vez o que continúe, da igual. En este caso parece que pasa alguna cosa que se ha parado. Vamos a guardar el programa, el archivo. A veces, cuando tocamos cosas en el archivo, es conveniente salvar y volver a abrir el mismo archivo. Siempre el primero es el que hemos acabado de guardar. Cuando yo abro un archivo que he guardado, el programa al abrir ha hecho una serie de comprobaciones y por tanto si había algún pequeño error de geometría o lo que sea, lo ha corregido. Por tanto ahora voy otra vez al cálculo. Empezamos el cálculo. Verán ustedes que tarda un poco, tarda 10 segundos cada iteración. Bueno, evidentemente hay estructuras que tardan más y estructuras que tardan menos. El tiempo que tarda la estructura en calcular se puede deducir de este valor que hay aquí. Este valor del tamaño de la matriz, son ahora 5,5 megabytes. Esto nos indica el tiempo que tarda. Este valor depende de muchas cosas, pero a veces podemos bajarlo drásticamente renumerando los nudos. Ahora lo vamos a ver. Cuando acabe de calcular, o sea, le ha costado 1 minuto y 5 segundos en calcular. Vamos a ver ahora si yo en nudos renumero todos los nudos y vuelvo a calcular. Creo que ahora, en lugar de 0,5 megabytes, son 0,6 megabytes. Entonces es mucho más rápido. Vamos a probarlo. Vamos a empezar otra vez el cálculo, otra vez. Y ahora, en lugar de 1 minuto y 5 segundos, ha estado solamente 4 segundos. Es decir, que es importante comprobar que el tamaño este es el mínimo posible. Si la estructura es muy compleja, el tamaño es muy grande y no se puede cambiar. Pero si no lo hemos probado, es interesante siempre renumerar los nudos para ver que realmente vamos a calcular más rápidamente.
Voy a ver otra vez las reacciones. Ahora las reacciones son diferentes. No hay ninguna reacción aquí arriba, no debe haberlas. Solamente hay reacciones en el suelo y reacciones en la pared. Esos son, por ejemplo, veo que este cable tendría que estirarlo 700 kilos. Este también. El mástil, la reacción vendrá sola. Y aquí, como hay varios cables, pues para saber cuánto tengo que tensar cada cable, no me queda más solución que tocar encima del cable y mirar cuál es la fuerza axil, que son 77 kilos, este de aquí, este otro, 82 kilos, no, perdón, 820 kilos, este eran 770, estos son 12, este 880 y este de aquí, perdón, 770 kilos. Cada uno es diferente. Entonces tenemos las reacciones producidas solamente por el pretensado. Si pusiéramos un pretensado mayor, veríamos que las reacciones son mayores. Entonces, ¿por qué ponemos un pretensado? Pues con el pretensado conseguiremos dos cosas. Conseguiremos que la membrana quede más lisa y conseguiremos que se mueva menos cuando le apliquemos viento o nieve. Cuanto más pretensado pongamos, menos se va a mover. Cuando acabamos de calcular, además de las reacciones, es interesante tocar siempre el botón de ratio. Este botón nos informa de las barras que aguantan o no aguantan. El color rojo indica que la barra no aguanta, en este momento nos avisa de estas barras, pero estas barras son barras especiales, no tienen ningún interés, aquí no hay ninguna barra, es una barra que va de un punto fijo a otro punto fijo. Todo lo demás está muy sobrado, está con muy poca carga, pero es evidente porque solamente hay el pretensado, no hay nada más que el pretensado. Bueno, vamos a aplicar una carga más importante. Volvemos a calcular. Perdón, antes de seguir, voy a guardar esta forma, este archivo, y le voy a llamar cálculo de pretensado. Es bueno guardar cada una de las hipótesis en un archivo determinado. Vuelvo a la combinación de cargas, perdón, a las cargas superficiales, y ahora, además del pretensado, vamos a aplicar una carga de nieve, por ejemplo, de 40 kilos metros cuadrados. Esta carga de nieve que hemos aplicado, si queremos verla, ponemos carga total, y ahora vemos que hay el pretensado de la membrana, más la carga de nieve, más el peso propio. O sea, tenemos todo aquí. Si queremos ver solamente la carga de nieve, solamente en este lado de aquí, podemos ver la carga de nieve en la N, el botón de la N. Tendríamos aquí la carga de nieve aplicada encima de la membrana. Bueno, vamos a ver esto. Con la carga de nieve, vemos cómo se deforma la estructura, y ya está en equilibrio. Y esta es la forma deformada. Para ver la forma deformada, podemos hacer dos cosas. Una es poner la forma inicial, pero cuesta un poco darse cuenta de la deformación. Y la otra es hacer una animación con este botón de aquí, en donde veremos cómo se deforma la membrana y, por lo tanto, con la animación es más fácil darse cuenta de las deformaciones. Cierro la animación. Puedo volver otra vez a mirar las reacciones como antes. Ahora son mayores, por supuesto, las reacciones. Puedo mirar el ratio. Y ahora veo que la membrana tiene un pequeño problema en esta punta, pero ya sabemos que cuando hay cargas de nieve, las puntas superiores siempre tienen problemas y hay que reforzarlas. Tendríamos que reforzar esta punta de aquí, en el ratio, que hemos visto. Y otra cosa interesante ahora sería ver, por ejemplo, qué pasa con la lluvia, en este caso la nieve. Vemos que hay unos puntos aquí y aquí que la nieve no puede salir. Es decir, esto aquí ha creado lo que llamamos el ponding, el relleno de agua. Por tanto, esta cubierta tiene problemas el día que nieva de que no desagua.
se queda aquí con un hoyo y a lo mejor si empieza a fundir y a quedar solamente un poquito, sí que la membrana se levantará y saldrá el agua, pero ya vemos que es una marquesina que puede tener problemas si hay nieve. Si esta marquesina está en una zona donde no nieva, pues entonces no hay ningún problema. Estamos en una zona tropical, una zona que no hay nieve, pues no hay que preocuparse. Por la lluvia sí que podríamos preocuparnos, porque de la misma manera que crea una zona donde puede acumular agua cuando hay nieve, si por alguna razón, porque falla la canal de aquí, porque falla alguna cosa, empieza a quedar agua aquí dentro, también se puede formar una bolsa de agua que puede ser muy grande y puede colapsar la membrana. Por tanto, todos los temas de acumulación de agua hay que tenerlos en cuenta. Bueno, no sé si les he comentado al principio, creo que no, pero en sus pantallas hay un icono, que es el icono del chat, donde ustedes en cualquier momento, ahora ya es muy tarde, pero para otro día, que lo sepan, pues pueden hacer preguntas durante la explicación. Si en este momento alguien quiere preguntar alguna cosa a través del chat, pues lo vamos a comentar, porque hoy lo vamos a dejar aquí, no vamos a entrar en cargas de viento que son mucho más complejas, las continuaremos el próximo día. Por tanto, antes de cerrar esta sesión, pues vamos a estar pendientes de si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat. Bueno, parece que nadie, pues les agradezco a todos la atención. Esperemos que esta vez sí que hayamos podido grabar la sesión perfectamente y por tanto pues la podamos colgar de internet y la puedan ver en cualquier momento. Yo voy a cortar la sesión aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, que espero que no sea muy tarde, como máximo pues 2 o 3 semanas, continuaremos con este ejercicio y haremos el cálculo de viento. Hasta otra ocasión, gracias, adiós.